Bienvenidos y bienvenidas a todas nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez. Yo soy Ana Ruiz. Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todas y todos los que nos escuchan y nos están viendo nuevamente en otro programa más? Mi nombre es Zulema Maya y pues seguimos con estos temas tan interesantes que han transcurrido durante el mes de julio, Ana. Me parece sumamente importante y que salga de mi hiperfoco y para que todas y todos quienes nos están escuchando, quienes nos sintonizan jueves a jueves, es importante que nos demos cuenta con la conversación que tuvimos con Astrid, que nos dimos cuenta que la participación política no comienza el día de la elección, sino desde la organización comunitaria, el acceso a los derechos y el involucramiento en los asuntos políticos. Entonces, para platicar de ello el día de hoy, tenemos una gran invitada. Tenemos con nosotros a la delegada de Programas del Bienestar del Estado de Chihuahua, Mayra Chávez Jiménez. Mayra, bienvenida. Ana Zulema, les agradezco muchísimo esta invitación y desde luego reconozco al Instituto Municipal de las Mujeres por esta iniciativa tan importante para desde todas las vertientes poder abordar desde todas las aristas las desigualdades y qué mejor que desde este medio entonces de comunicación con este importante podcast. Felicidades. Ay, muchas gracias, Mayra. Muchas gracias y bienvenida. Gracias, muchas gracias. Nosotras nos gusta comenzar conociendo a nuestra invitada porque muchas veces conocemos el currículum, nosotras lo sabemos, ya sabemos el currículum, pero también nos interesa que quienes les están escuchando las puedan conocer y las puedan conocer más allá de los cargos. Entonces queremos iniciar conociendo quién es Mayra más allá de su cargo. Muchas gracias, pues bueno, yo soy una mujer juarense. Soy nacida y criada aquí en Juárez, yo vengo de la colonia Oasis Revolución, me forjé con el apoyo desde luego de mi familia, vengo de una familia pequeña pero en la que todas y todos nos apoyamos muchísimo y eso me permitió ir poco a poco tratando de conquistar mis sueños y desde luego que en ese transcurso de la propia conquista, conocer de las grandes áreas de oportunidad que podíamos, de las que podíamos incidir, desde luego con nuestras vocaciones. Yo les puedo decir que yo me considero que he participado en política pues casi desde por allá del kinder y de la primaria, porque ya fui jefa de grupo 6 años durante la primaria, entonces ya me gustaba estos temas de apoyar en la organización y en poder contribuir al tema político. En la secundaria fue más o menos lo mismo, en la preparatoria igual, y yo ya desde muy chica estaba participando formalmente. Bueno, formalmente porque luego ya ven ese meme que dicen, tu hijo está muy metido en la política y es la botarga. Bueno, pues algo así, ¿no? Es más o menos similar. Entonces, bueno, pues ya formaba yo parte de todos estos escenarios. Y me parece que uno de los grandes motivantes que me involucró en la política fue precisamente la justicia. No es casualidad que hoy sea abogada. Desde aquellos tiempos, desde estos primeros estudios, yo sentía que además me metía en cada cosa que no me llamaban y que no me importaba cuando yo sentía que se estaba viviendo algún tipo de injusticia. Y bueno, eso fue el camino que me llevó desde luego a este gremio político, pero también al poder desarrollarme desde esta parte jurídica, desde la parte de la abogacía y bueno, pues poco a poco ir adentrándome cada vez más con más personas que pensaban igual que yo, que además veíamos por estas grandes condiciones de desigualdad que vivíamos y que vivimos en nuestra ciudad. Yo recuerdo muy bien cuando en aquellos tiempos, lo recordarán tal vez ustedes a lo mejor ya son muy jóvenes, pero surgió una campaña en la que se decía después de las 10 en tu casa es mejor, cuando la gran época de la violencia, sí, efectivamente, pero entonces entiendo que eran medidas desesperadas, pero nos tocaba entonces a los jóvenes ser quienes nos teníamos que guardar en nuestras viviendas cuando las condiciones de violencia y que no nos permitían vivir en libertad estaban afuera. Entonces, ante esas circunstancias tan grandes de desigualdad y de falta de acceso a la propia libertad, claro que teníamos que estar todas y todos metidos en realmente lograr que la libertad llegara a nuestras casas, que la libertad y que la justicia llegara, y era a nosotros a los que nos estaba afectando, me refiero a los jóvenes, éramos nosotros los que nos teníamos que organizar, y lo hicimos.
generamos los primeros esquemas de organización y desde aquellas ocasiones, desde aquellos momentos en los que veías cómo a través de una organización de alzar la voz, tu voz no era que alguien nos concedía el tomarnos en cuenta, sino que exigíamos ser tomadas y tomados en cuenta, pues entonces era también el momento en el que nos permitió pues abrirnos los ojos a todo lo que se podía hacer desde la organización colectiva. Yo tuve la gran fortuna después de tener una beca. Yo he sido, toda mi educación la he tenido afortunadamente gracias a becas y bueno, pues soy una gran creyente de las becas en la educación. Y en aquellos momentos, pues me invitan a estudiar la licenciatura en Chihuahua. Para mí era importantísimo porque yo nunca había salido casi de Juárez, entonces era la aventura y bueno, pues como buena joven quería aventurarme a todo lo que tuviera que darme el mundo para casi querérmelo comer a los 17 años. Y en aquellos tiempos, bueno, pues acepto la beca, me voy a estudiar allá con grandes retos, desde luego. Familia, no provengo de una familia con recursos. Mi madre y mi padre han sido muy trabajadores siempre, pero también tuvimos muchas carencias. Aún así se hizo el gran esfuerzo y con esta importante beca, mi hermana ya trabajaba también y eso habla de la solidaridad entre las propias hermanas. Ella fue una gran pues ella siempre me presentó los grandes alicientes para que yo me sintiera segura y poder acudir. Y así fue como fui construyendo mi carrera. Ya después me fui cada vez metiendo un poquito más a la política hasta que hubo un momento en el que según yo dije, ya no quiero saber nada de la política. Ya no quiero nunca estar en este tipo de temas, me voy a dedicar al litigio, también a seguir construyendo, a hacer activismo social, a seguir abonando a las causas de nosotras como mujeres desde mi perspectiva de la justicia. Y bueno, pues lo hice algunos años y después volví porque dicen que cuando ya tienes sí, cuando tienes la vocación es muy difícil que te alejes de ese tipo de temas. Entonces, bueno, pues regresé reforzada desde un espacio en el que se me han dado las herramientas para poder, desde todas estas visiones que yo tengo para construir la igualdad, pues tratar de fortalecerla. Hoy tengo la gran fortuna de ser delegada de programas para el bienestar. Lo digo cada vez que puedo, es una de las encomiendas más bonitas que he tenido, de las más retadoras también, porque es afortunadamente mucho trabajo, pero para quienes creemos que la igualdad es la directriz que deberíamos de seguir desde todas las áreas, pero particularmente desde el área pública, pues es una de las áreas que más me han permitido generar satisfacciones, acciones de satisfacción todos los días, todo el día. Dicen que a veces puede ser que no te guste tu trabajo en un momento, pero durante el día tiene que gustarte una parte de tu trabajo. A mí me gustan muchas partes de mi trabajo todos los días, así es que me considero una persona muy afortunada. Qué padre, el que es muy bonito cuando escuchas que te agrada y que te apasiona tanto tu trabajo, claro, ¿no? Justamente, Mayra, ahorita que estábamos escuchando que desde pequeña tienes muchos años en el ámbito justamente de la política, me involucrada, que dijiste siempre sí, siempre no y que regresaste nuevamente al tema. Usted ha trabajado durante muchos años sobre la construcción de políticas públicas, justamente desde esta experiencia. ¿Qué relación existe entre el bienestar social y la participación ciudadana de las mujeres? Bueno, creo que es fundamental. Para poder construir bienestar, primero, no podríamos verlo alejado de la perspectiva, primero, de igualdad y segundo, de la participación activa de las mujeres. Para la construcción de una política pública, yo tengo la fortuna de tener un posgrado que se llama Gestión Pública Aplicada, que no es otra cosa más que gobierno. Entonces, cuando se diseñan las políticas públicas, su mismo nombre lo dice, es público, debe de involucrar al 100% de la población, incluyendo también a los grupos de atención prioritaria, y con esto me refiero a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a los pueblos y comunidades indígenas, pero desde luego que también a más del 50% de la población, que son las mujeres, y que a final de cuentas una política pública que no involucra esta perspectiva, pues está destinada al fracaso, sencillamente porque yo siempre cuando estaba en mis clases decía,
De repente entramos y nos pusieron esta temis a quienes estudiamos derecho que estaba con los ojos tapados. Qué error tan grande esta visualización de que la justicia no debía de tomarse con diferentes perspectivas, porque no es la misma situación la que vivimos todas y todos y lo que nos puede llegar a un escenario de injusticia, de violencia, de delincuencia y demás. Entonces, me parece que si las políticas públicas no se construyen con esta perspectiva de justicia para todos los grupos prioritarios, incluyendo las mujeres, están destinadas al fracaso. Creo que por eso es tan importante el que desde la visión de bienestar se identifica a los grupos prioritarios de una manera para construir igualdad. Por eso se trata particularmente el tema de la universalidad. Yo recuerdo que cuando se tenía estos otros programas sociales, que eran programas y no pensiones, y particularmente aquí en Juárez, quienes más se presentaban para acceder, por ejemplo, a este programa de adultos mayores, pues eran las mujeres. Pero lamentablemente llegaba un hombre y llegaba una mujer y se presentaban y entonces decía, ¿usted tiene refrigerador? Y el hombre decía, no lo tengo. Y decíamos porque ya sabía que era una de las condicionantes para recibir el programa. Pero yo recuerdo mucho que casi todas las mujeres le preguntábamos y luego decía, sí, sí tengo, con mucha honestidad. Y esto no me estoy hablando de que unos sean más honestos que otros, sino que entonces los hombres tal vez tenían un poco más de acceso a los programas sociales y estaban más familiarizados con los procesos. Entonces, eso significaba que iban a contestar con base en lo que se necesitaba contestar para acceder al programa social, no que no tuvieran la misma necesidad. Entonces, bueno, pues ya nos tocaba ya hacer otras situaciones para que todo el mundo pudiera alcanzar a llegar a este tipo de programas. Por eso es tan importante la universalidad, porque entonces partiendo de esa universalidad es como todos realmente deberíamos de poder acceder a todas las pensiones y a todos los programas para el bienestar sin distinción de nuestro género, sin distinción de nuestro sexo, sin distinción de dónde vivimos, etcétera. Pero también, o sea, es importante tener esta visión, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, las mujeres son mujeres cuidadoras. Claro. Y entonces no tienen el tiempo para irse a formar, como este tipo de cosas. Es verdad. Es verdad. Miren, la verdad es de que cuando nos preguntan, es que, ¿por qué hacen que se trabaje los sábados y los domingos en época de registro? Hay una razón muy específica y quiero mandar un cordial saludo a todas las servidoras y los servidores de la nación aprovechando sus canales porque son muy trabajadores, son muy trabajadoras, pero hay una razón en lo específico, es porque de lunes a viernes es muy posible que estemos todas y todos trabajando y mucho más las mujeres. Entonces, es difícil poderte acercar a registrar. Y la razón por la que lo abrimos el sábado y por la que lo abrimos el domingo, y ustedes lo verán en la época de registros, son los días en que más llenos están los espacios. Tiene ese motivo, ¿no? Esa motivación. Y tenemos diferentes programas, pero particularmente me voy a referir al de madres trabajadoras con niñas y niños de 0 a 4 años de edad. Cuando nos abren la convocatoria, que fue en el diciembre pasado, solamente abre una vez al año. Lo que hicimos fue irnos, obviamente se instalaron los módulos de registro y estaban en los puestos de forma regular, que son algunos de los parques y demás. Pero además nos fuimos, platicamos con la industria maquiladora y nos permitieron acceder a la industria maquiladora para que en los horarios de entrada o en los horarios de comida pudieran llevar sus documentos. Suena lógico. Tienes un niño de 0 a 4 años de edad. Ese es quienes van a poder acceder al programa. Entonces, estás trabajando, estás en activo. ¿Cómo le vas a hacer? Lo que queremos es darte entonces la posibilidad del acompañamiento, no una problemática más. Entonces, bueno, pues esto fue la primera vez que lo realizamos ahora para este pasado año y bueno, nos fue muy bien. Ahora a ver cómo vienen los temas, pero creo que la verdad es de que yo quiero, repito, es gracias a las servidoras y a los servidores de la nación que ponen de su parte y que
de repente hacemos ahí, nos sentamos muchas y muchos de nosotros, y cómo le vamos a hacer para que se registren más personas y para que quien no pudo registrarse, ahora sí se pueda registrar. Y bueno, pues son lluvias de ideas y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal, pero se trata de seguir innovando y seguir buscando también el cómo sí se hagan las cosas y el cómo sí lleguen todas las pensiones y programas para el bienestar a toda la gente. Y entonces, a partir de que pones este ejemplo, me parece muy importante para poderlo, que podamos verla con la siguiente pregunta. ¿Cómo influye el acceso a derechos para las mujeres, como la salud, la educación o los programas sociales, para que una mujer pueda participar activamente en la comunidad? Es importantísimo, todos los acompañamientos me parece que son sumamente relevantes, pero creo que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum llegó aquí al monumento a Benito Juárez y ahí hizo su primer espacio de comunicación con el pueblo juarense, todavía era como candidata en aquellos momentos, pero ella traía los datos ya de todas las personas que ya podían acceder a una pensión contributiva, me refiero del IMSS o del ISSSTE, y la menor cantidad de esa población eran mujeres. ¿Por qué? Porque de forma histórica no se podía tal vez acceder a un trabajo formal y porque todas estaban en estos trabajos de cuidados que les exigían estar en sus casas, pero que a la par teníamos como mujeres la obligación de cuidar de nuestras familias. Y aquí yo quiero decirles que esta pensión Mujeres Bienestar es, la verdad, mi favorita. Me recuerda mucho a mi abuelita. Mi abuelita fueron 12 hijos, con un abuelo al que también quise mucho, pero que también de repente me dio ausente. Y entonces ella se tenía en muchas ocasiones que hacer cargo de sus hijos. Y entonces, ¿cómo lo hacía? Pues ella planchaba ajeno y lavaba ajeno. ¿Ella iba a recibir alguna pensión en algún momento? Claro que no, no iba a tener, no iba a tener. Y entonces, cuando yo estaba muy chica, mi primer trabajo yo lo tuve a los 13 años en un videoclub. Ya nadie va a saber qué es eso, pero bueno, en un videoclub. Y el caso es de que ella me decía, ¿y va a tener seguridad, va a tener IMSS? Y yo, no, abuelita, pues no puedo, pues tenía 13 años, ¿no? Pero ella me preguntaba, dijo, es que tiene que tener, porque si no tiene, nunca va a tener, y me decía ella, nunca se va a hacer de su casita. Y eso era lo que a ella lo tenía en su mente de manera constante y permanente. Una mujer fuerte, pero una mujer que quería además que todas nosotras, todas sus descendientes, tuviésemos una mejor vida. Entonces, cuando la presidenta Claudia habla de la pensión Mujeres Bienestar y de todas estas circunstancias, pues claro que yo creo que la gran mayoría de nosotras, si no es nuestra abuela, es nuestra mamá o es alguien que conocemos que vivió esta circunstancia. Entonces, creo que las pensiones y programas para el bienestar han venido a evidenciar situaciones en las que las mujeres hemos vivido durante muchísimos años violencias sistemáticas por no adecuarse a las situaciones que nosotros estamos viviendo en lo específico. Este me parece que es un paso importantísimo y bueno, quiero aprovechar para decirles, el siguiente mes se abren los registros y es una pensión a la que yo quisiera que todas las mujeres de todo el país, de todo el estado, pero particularmente que todas las mujeres de 60 a 64 años de edad aquí en Juárez se registraran, porque creo que es la gran muestra de cómo es que una política pública encaminada al bienestar de las mujeres beneficia no solamente además a las mujeres, sino a las familias. Y así se construye el bienestar de Juárez también. Hola, eso está muy padre y qué bueno que la gente que nos está escuchando, justo de esto creo que se trata, siempre hemos dicho el programa, de que sepan, que conozcan, porque a veces desconocemos y desconocen las demás personas de todos estos programas, de todas estas ayudas, de todo que se está brindando justamente, y qué mejor ahorita para las mujeres, porque creo que era edad más de 64, 65, si mal no recuerdo. La pensión de las personas adultas mayores continúa a partir de los 65. La pensión Mujeres Bienestar es de 60 a 64 únicamente. Bueno, está súper bien. Qué bueno que el mes siguiente es cuando... El mes siguiente. Sí, hacemos...
un mes, en este mes se está haciendo operativo de pago y es la época en la que se dispersan todas las pensiones y programas, y al mes siguiente es cuando se generan los registros de ambas pensiones, de la de adultos mayores y de la pensión Mujeres Bienestar. Pero pues yo quiero agradecer esta importante oportunidad porque debo decirles que esta pensión ha sido difícil el que las podamos desarrollar, que la podamos implementar por muchas razones. Y hace poquito estaba con todos los directores regionales y decíamos, ¿por qué no hemos llegado al 100% de las mujeres? Que al menos INEGI nos dice cada 2 meses, ¿no? Tantas mujeres cumplieron de 60 a 64 años de edad. ¿Por qué no hemos podido acceder a ellas? Y bueno, pues dijimos, vamos a generar mejores canales de difusión, busquemos medios de comunicación, carteles, volantes, todo. Y me dice una compañera, no, un compañero de allá de Parral, nos dice, y pues por el machismo, ¿no? Que no las dejan. Y yo, es verdad, y es muy posible que también sea cierto, que obviamente desde el día a día y desde que queremos cómo pegamos, cuántos carteles más pegamos y cuántos volantes más y esto y lo otro. Sí, pero también es una condición social que estamos viviendo y que muchas veces los propios hombres nos dicen, ¿y para los hombres cuándo se abre de 60 a 64? No, bueno, es que no es el objetivo de la pensión no es el mismo. La pensión de las personas adultas mayores es por todos los años de trabajo que han construido esta propia sociedad, es por el simple hecho de tener 65 años. La pensión Mujeres Bienestar tiene el gran objetivo de ir rompiendo estas cadenas que van generando la desigualdad y en muchas ocasiones pues que pueden propiciar hasta la violencia económica. Entonces, son objetivos diferentes, son pensiones diferentes y a lo mejor no las hemos sabido explicar y bueno, pues a lo mejor no lo hemos difundido lo suficientemente bien, pero les agradezco mucho el que hoy nos permitan estar aquí con ustedes pues para platicar de este tema y particularmente de esta pensión tan importante para todas y para todos las mexicanas y mexicanos, pero particularmente para los juarenses, porque aquí nace la pensión Mujeres Bienestar. Aquí en el monumento a Benito Juárez, con ese discurso de la presidenta, nace la pensión Mujeres Bienestar. Y qué importante, ¿no? Porque puede representar libertad económica para las mujeres, Justamente. mujeres que toda la vida se dedicaron a los trabajos en el hogar y por algo se quedan sin el esposo, ¿no? Y no tuvieron el acceso a una pensión y todo ese tipo de cosas, es ya definitivamente representa libertad financiera para las mujeres. Definitivamente. Y bueno, pues recuerden, el siguiente mes nada más es la CURP, el comprobante de domicilio, el acta de nacimiento, una identificación oficial, 2 teléfonos y es como se pueden acercar. Debo platicarles que cuando empezamos a hacer los registros, ahí mismo es un cuestionario amplio y también se les pregunta si han vivido algún tipo de escenario de violencia. Y siempre se les pregunta, ¿viviste violencia? Y la respuesta casi siempre es no. Cuando vamos haciendo preguntas y se les pregunta, ¿y has sido humillada, callada inclusive? Muchas circunstancias se empiezan a abrir con nosotros y de repente este registro de la pensión Mujeres Bienestar dura tal vez un poquito más que algunos de los otros, pero ¿y cómo no? Cuando ya empiezan a identificar que sí vivieron, a lo mejor no lo sabían. Y por eso siempre nos dicen, no, nunca he vivido violencia, porque se asocia con tal vez la violencia física, ¿no? Sí, la mayoría. La gran mayoría de las ocasiones. Pero bueno, cuando se empieza ya a desdoblar, es cuando nos abren su corazón y cuando también pues nosotros tenemos la gran oportunidad de conocer de cómo es que vivimos todas las mujeres juarenses y bueno, cómo han vivido que nuestras madres, nuestras abuelas, todo lo que han tenido que vivir para que hoy nosotros tengamos las libertades que tenemos, que no son suficientes. Basta una crisis política, por muy grande o pequeña que sea, para que nos quieran quitar nuestros derechos a las mujeres. Entonces, las conquistas siempre tienen que ser defendidas todo el día, todos los días de nuestras vidas. Exactamente. Ahí yo estaba bien entrada en el tema. ¿Qué características, Mayra, crees que pues justamente encuentran en estos liderazgos femeninos comunitarios? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen justamente en común todas estas mujeres
que deciden justamente involucrarse pues para mejorar este entorno donde habitan? Me parece que la fortaleza, creo que es algo importantísimo. Cada una de las mujeres con las que nos entrevistamos que tiene algún tipo de liderazgo, de cualquier tipo, comunitario, social, jurídico, político, la fortaleza que les distingue, y me parece que eso solamente ha sido construido con base en eh, la unión que se ha construido. Y lo voy a decir particularmente aquí en Juárez. Me parece que las mujeres juarenses, hayamos nacido aquí o que estén llegando aquí a Juárez, hemos intentado en muchos momentos arroparnos. Aquí se ven las grandes comunidades de mujeres arroparse para, si vamos con una persona que tiene su liderazgo en su propia colonia, pues es otras mujeres las que le arropan. Y yo les hablo desde mi experiencia, que estaba desde muy chica en política. Quien me abre las puertas, pues es una vecina de mi propia colonia, que ya estaba grande, que ya estaba dentro de la política, que estaba en un partido político, y ella solo me invitó porque ella andaba un poquito enferma, me invitó a caminar con ella, y después me decía, vaya usted y saque las firmas y vaya por las credenciales. Ya andaba yo también, pero es la unión y es la fortaleza lo que genera estas oportunidades que ella confió en mí. Sencillamente me parece que es porque ella es mujer, porque yo era mujer y porque sintió que yo le iba a responder y ella podía presentar el resultado que ella estaba teniendo que presentar. Pero así es en casi cualquiera de los ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito de la salud tan importante. Tenemos nosotros el programa de salud casa por casa, y que es un programa importantísimo porque está transformando la visión de la salud pública de nuestro país. Ya no es solamente acudir a los hospitales, sino de que acudan servidoras y servidores de la salud a la casa de cada una de las personas. Bueno, la mayor cantidad de las servidoras de la salud son mujeres. Son pocos los servidores de la salud en comparación a las mujeres. Tenemos un 80% de servidoras de la salud aquí en Juárez. Y eso implica también el que, bueno, pues anden por las calles y de repente hay personas que me dicen, bueno, y han tenido situaciones de conflicto, de violencia y demás. Debo decirles que no hemos tenido. Me refiero con las servidoras de la salud que están, con las servidoras de la nación tampoco, pero en muchas ocasiones nos dicen que ese chaleco de bienestar es el chaleco protector de todo, pero tampoco en el caso de las servidoras de la salud. Lo que sí es que les invitan que galletas, les invitan que esto, que el otro, y se empieza a construir comunidad y generas estos espacios de confianza con las propias mujeres, con las propias servidoras de la salud y con los propios servidores de la salud también. Sin embargo, pues creo que pues han sido más la cantidad de mujeres que me parece a mí que tiene que ver con estas labores de cuidado que desde niñas nos enseñaron a nosotras a realizar, que bueno, pues hay muchas más mujeres que se dedican a la enfermería, que toman esa decisión como una vocación y pues que tiene que ver con estos cuidados. Pero ahora imagínense cuidar a toda tu comunidad desde esta perspectiva de salud comunitaria, pues qué importante es también. Hemos visto, ¿no? También desde los liderazgos femeninos cómo son quienes juntan a las mujeres para una petición, quienes son las que se preocupan por qué hace falta en la comunidad, saben quiénes son, quién deja a sus hijos, quién necesita del cuidado de los hijos y están como muy al pendiente, ¿no? Y también creo que a partir de ahí es de donde deberíamos partir y decir, bueno, sí llegamos y llegamos todas, pero también como qué tipos de oportunidades les estamos abriendo también a las otras mujeres, ¿no? Sí, esa es una responsabilidad que nos toca a todas nosotras y me parece que por eso tenemos que estar muy conscientes de que cada una de las acciones que realizamos, todas las personas, pero voy a hablar particularmente de quienes formamos parte de la administración pública, en mi caso del Gobierno de México, con la gran responsabilidad que es el tener la primera presidenta mujer. Me parece que si no actuamos con perspectiva de género, pues entonces estamos siendo igual que cualquier otro gobierno, fuese mujer o hombre el que nos representase. Y eso también ha ocurrido en muchas ocasiones. Eh, tenemos gobiernos particularmente y particularmente el gobierno del Estado que de repente pues no actúa con esta perspectiva de género, aunque tengamos una gobernadora mujer. Entonces, vamos a partir de que si nosotros nos encontramos
en una posición en la que debamos de abrir las condiciones para otras mujeres, tenemos que hacerlo y es nuestra responsabilidad también. Y he escuchado en muchas ocasiones que nos dicen, es que debe depender de la visión y que si una mujer es feminista o no lo es. No, no, no tiene, me parece a mí que nada que ver con eso. Es una responsabilidad que tenemos. Es una obligación que tenemos para abrir puertas a otras mujeres. Y bueno, pues ahorita traigo yo el tema, una preocupación bastante grande, eh, obviamente desde mi función pública, pero no solamente. Esta situación que se ha generado de sencillamente dudar respecto a la importancia del voto de la mujer y el voto de todas las personas, ¿eh? No nada más de la mujer, de aquellos grupos, sobre todo de atención prioritaria, porque entonces de repente yo lo veía en algunos TikToks y no sé si les pasa que dices, eso está muy alejado de la realidad, aquí en Juárez eso no va a pasar, porque es Juárez y porque somos progresistas. Pero recientemente estuve tuve la gran oportunidad de platicar con alumnas y alumnos, no voy a decir de qué escuela, eh, y ellas me decían, es que yo creo, no dijo todavía del voto de la mujer, pero la señorita que levantó la mano dijo, yo creo que no deberían de votar las personas que no tienen estudios. Aquí en Juárez, ¿eh? Y en una joven estudiante, cuando anteriormente veíamos cómo es que sus dichos eran desde luego incendiarios, pero sobre todo hacia más derechos, saber cómo buscábamos que todos los derechos llegaran a todas las personas, generamos condiciones de igualdad para todos. Hoy con esta visión desde este sesgo y veía cómo asentían muchos jóvenes al comentario y yo, la verdad me impactó y me hace entonces ver que tenemos si antes era doble, hoy es triple, cuádruple responsabilidad quienes tenemos desde esta posición, en este caso, en mi caso particularmente, como delegada de programas para el bienestar, tenemos tanto que hacer entonces para dar a conocer qué es lo que ocurría antes de que existieran pensiones, que existieran programas, que existieran becas que permitían la educación, que antes de que existiera esta beca para que todas las personas en preparatoria tuviesen de manera universal este acceso. Muchas y muchos de nosotros no nos tocó vivirlo. Entonces pensábamos en ocasiones si gastábamos el dinero que traíamos en nuestra bolsa en el camión o en las papitas. Decíamos, bueno, o en las copias. Entonces, ahí le íbamos midiendo, ¿no? ¿Qué era qué tanta hambre tenías? No, pues no tanta, entonces no, entonces mejora esto. ¿Qué tan cansada andabas? No, sí me la aviento caminando. Entonces, quiere decir que iba a ser las copias el recurso que traías. Bueno, ya hay becas, pero esas condiciones solamente fueron logradas porque hubo mucha gente que luchó para que la educación realmente sea gratuita en nuestro país y que esa gratuidad se vea traducida en estas becas. Entonces, el que nos digan ahora que haya personas que creen que no debe de votar quien no estudió, cuando nuestros padres a lo mejor nos dieron las condiciones para que sí pudiéramos estudiar y a ellos a su vez nuestros abuelos les dieron las condiciones para que cada vez tuvieran un mejor nivel de estudios y conocieran más, me parece sumamente preocupante. Y gracias por este escenario entonces para platicar un poco mi preocupación, porque, repito, basta cualquier crisis para que entonces los derechos quieran irse restando y las conquistas vayan reduciéndose a poderlas poner siquiera en tela de juicio. Los derechos no se consultan y hoy entonces que estaba en una plática con personas que estaban estudiando una carrera que les permitiría tal vez poner dar las oportunidades para la justicia a muchas personas que piensen así, claro que es preocupante. Y entonces algo estamos haciendo mal como sociedad. Y entonces la lucha no puede terminar, porque en cualquier momento puede cambiar el chip de todas estas nuevas generaciones y nos corresponde entonces a nosotros esta
como si no fuera suficiente, ¿no? Ponernos todavía más carga a las mujeres y una y dos y tres responsabilidades. Bueno, pues nos va a tocar una cuarta, pero no lo podemos dejar de lado en estos momentos. Para nosotras también ha sido una preocupación constante y ha sido un tema que hemos traído al podcast de forma constante durante todo este mes, porque justo estamos en la coyuntura, ¿no? Donde escuchamos, donde vemos, donde sabemos que es la conversación actual y que esto es lo que está pasando. Entonces, para nosotras ha sido más que importante reiterar que los derechos no se consultan, reiterar que muchas cosas que se están dando por sentadas en este momento, en el momento de que no los tengamos, va a cambiar el panorama para las mujeres, ¿no? Y todo lo que hemos construido y todo lo que han luchado las otras mujeres que estuvieron antes que nosotras, pues se va a perder. Mayra, para nosotras ha sido muy importante escucharte, ha sido un placer escucharte y que nos compartas todos los programas que tiene el programa del bienestar, ¿no? Porque también parte de lo que hace todas nosotras es como si abriéramos las puertas de las dependencias y entonces, porque a veces no entramos, no preguntamos, no sabemos, ya sea por tiempo, por pena, por lo que sea. Claro, entonces, poder traer las dependencias y analizarlas y que nos cuenten es también muy importante para nosotras. Finalmente, ya para terminar, ¿qué mensaje te gustaría compartir con las mujeres que hoy construyen comunidad desde distintos espacios? Que luchen y que luchemos todas y todos juntos. Esta lucha no estamos solas, nadie estamos aisladas en esta lucha. De repente me parece que nos están queriendo hacer percibir que sí estamos solas, que no representa algo comunitario. No es así, estamos todas juntas en esta lucha. Juárez se ha construido por el trabajo de sus mujeres. Nos queda mucho que hacer por alcanzar la justicia. Nos queda mucho que hacer por alcanzar la igualdad como para que nos quedemos a mitad del camino. Tenemos que continuar luchando, tenemos que continuar en pie de trabajo diario para alcanzar que nuestra comunidad cada vez que se logra poner una lámpara, cada vez que se logra construir un parque, cada vez que se logra construir una pensión, estamos luchando diariamente para alcanzar la igualdad entre todas las personas. Esto no se nos puede quedar en el tintero. Hemos avanzado mucho, sí, pero también hoy hemos visto cómo es que cualquier botón se puede presionar y llega un retroceso. Entonces, no debemos de quedarnos en el tintero, luchemos todas y todos. Sí, todos, exacto. Muy buen cierre. Gracias por este gran mensaje de despedida. Gracias a ti, Zule, gracias, y a la producción. Gracias, Mayra. Muchas gracias a ambas y a todas las compañeras y compañeros que nos están aquí apoyando. Gracias. Y gracias a ustedes por vernos programa a programa. Recuerde que esto fue Todas Nosotras. Todas tenemos algo que decir. Y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima.